Damos inicio a las intervenciones y un panel con expertos internacionales, para lo cual nos acompañarán los doctores Alexander Müller, director y economista jefe para la región andina, Centroamérica y el Caribe de Bank of America. Joydeep Mukherjee, director de calificaciones soberanas de Standard & Poor's. Diego Mora, Country Manager para Colombia, Perú y Centroamérica de BlackRock. Y Carolina Soto, asociada senior de Datis y excodirectora del Banco de la República. A continuación, escucharemos al doctor Alexander Müller, quien es director de Economía de América Latina, que cubre la región andina, América Central y el Caribe del Bank of America. Ha sido clasificado como el economista número 1 de América Latina en la encuesta de inversores institucionales de renta fija para 2022 y 2021. Anteriormente fue vicepresidente de investigación macro, cubriendo México y Perú en el Banco Brasilero Itaú, y economista y estratega FX en BTG Pactual de Chile. Anteriormente en su carrera, Müller fue economista jefe de la Cámara de Comercio estadounidense del Perú, licenciado en Economía por la Universidad de Lima y magíster en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Alexander Müller. Bienvenido. Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes hoy. Les voy a pedir disculpas si toso durante la presentación, estoy un poco con tos. Pero bueno, quería partir con el resumen de lo que voy a hablar. En primer lugar, creo que lo que distingue a Colombia en este momento del resto de economías latinoamericanas es que por muy lejos es el país que más reformas estructurales está implementando o debatiendo, por lo menos, ¿no? Son reformas progresistas de impuestos, de energía, salud, laboral, pensión de la tierra. El crecimiento, vemos a la economía perdiendo tracción, con prospectos moderados para los siguientes años. Creemos que el Banco de la República va a empezar a cortar las tasas en octubre, a medida que la inflación baja gradualmente. Pensamos que el compromiso del gobierno con la regla fiscal es muy positivo, porque eso es conducente a una menor deuda pública. Y luego en la parte de las cuentas externas vemos información positiva que está entrando y está generando confianza en los mercados, ¿no? En esta lámina quería mostrar cuáles son las principales historias en el 2023. En Brasil creo que es el reto que tienen para lograr sostenibilidad de la deuda. En Brasil piensen que lo que el gobierno gasta en intereses cada año son de 6 puntos del producto, ¿no? En Colombia creo que ha llamado mucho la atención, ¿no? Que lo que gasta el gobierno en intereses son 4 puntos, ¿no? Y eso limita el margen de maniobra de la política fiscal. En Brasil gastan 6 puntos de intereses al año, y eso implica que tengan que lograr un resultado primario muy, muy grande para poder estabilizar la deuda. Ellos tenían una regla fiscal muy estricta, donde el gasto público no podía crecer en términos reales, tenía un límite igual a la inflación. Esa regla en el gobierno de Lula la han modificado, han creado más espacio para gastar, y nosotros pensamos que bajo el marco actual, con la nueva regla fiscal, incluso considerando la reforma de impuestos que están debatiendo en este momento, la deuda va a seguir subiendo, ¿no? Los números no cierran. En México, lo increíble es que, a pesar de las señales del gobierno que han debilitado notoriamente la confianza empresarial, ¿no? La paralización del aeropuerto, la reversión de la reforma energética, los aumentos desproporcionados del salario mínimo, la apuesta del gobierno por Pemex, que trae mucho riesgo fiscal. La economía va bien, está creciendo, el mercado laboral está muy fuerte, ¿no? Los últimos datos de desempleo están en 3%, los salarios crecen a doble dígito, y esto tal vez tiene que ver con el tema del nearshoring, ¿no? La reubicación de las cadenas de suministro de Estados Unidos desde Asia hacia América Latina. Yo creo que todos los gobiernos de América Latina dicen que se están beneficiando del nearshoring o se van a beneficiar. Yo diría que los únicos
todo es cuento, salvo los únicos dos países donde ya se ven los datos, el nearshoring, es México y Costa Rica. Todo lo demás es puro comentario, no se ve en los datos. Argentina, la transición presidencial, ¿no? que podría darse ahora en octubre. En agosto tienen primarias, luego la elección en octubre. El punto principal es que las noticias en el margen son positivas. De hecho, los bonos han subido mucho entre mayo y julio. El candidato que ha puesto el gobierno, Sergio Massa, el ministro de Hacienda, es el más moderado dentro del campo de gobierno y eso ha generado optimismo sobre lo que pueda venir. Entonces, la transición política en Argentina, importante. Colombia, como dije, es el tema de las reformas estructurales. En Chile, el hecho que el referéndum constitucional haya fallado, eso ha mejorado las perspectivas. Acá, en este punto de la reforma constitucional, hay mucha gente que dice, no, eso no importa, y al final la Constitución es un papel, ¿qué importa para la economía? Yo diría que dos ejemplos muy claros de cómo una Constitución puede dañar significativamente una economía es la Constitución del Ecuador del 2008 y los cambios constitucionales que hicieron en Costa Rica. En Ecuador, la Constitución que Correa hizo en el 2008 introdujo 7 definiciones diferentes de propiedad privada, ¿no? Mientras más ambigua esté definida la propiedad privada, es más difícil de expropiar. Y de hecho, Correa expropió los contratos petroleros, ¿no? Porque les cambió los contratos de ganancias compartidas a contratos de tarifas fijas, donde las empresas petroleras en Ecuador, si los precios suben, ellos no tienen beneficio porque les pagan una tarifa fija, ¿no? Y todo el beneficio se lo queda el gobierno. En Ecuador también la Constitución dice que las leyes domésticas están encima de las leyes internacionales, no tienen arbitraje, ¿no? Y bueno, para hacer el cuento corto, Ecuador no atrae más de 1 punto del PIB de inversión extranjera. Miren la inversión extranjera directa de Ecuador, ¿no? En Colombia fue 5 puntos del producto casi el año pasado. Si miras la inversión neta, 4 puntos. Ecuador, a duras penas, atrae 1 punto de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Yo creo que es por la Constitución, porque es un marco legal adverso para el sector privado, ¿no? Y Costa Rica es una historia parecida, ¿no? En el sentido, bueno, diferente en el sentido de que ahí el problema es que ellos dijeron por Constitución que tenían que gastar 8 puntos del PIB, del producto, en educación. Y toda la gente aplaudió, que es buenísimo gastar en educación, pero al final eso es como amarrarte las manos, ¿no? Porque es como firmar un papel de mandar a tus hijos, qué sé yo, a Harvard, aún si tengas que endeudarte con la tarjeta de crédito. ¿Qué le pasó a Costa Rica después de hacer eso? Entre 2010 y antes de la pandemia, la deuda se duplicó, perdió el grado de inversión y tuvo que ir a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando un país acude al Fondo Monetario Internacional, ya uno sabe que hay un problema económico, ¿no? Es como... porque tiene un estigma, ¿no? Ir a pedir el dinero. Bueno, Perú está sufriendo muchos choques este año, ¿no? Las protestas sociales, el Niño, el ciclón. Ecuador tiene la elección en agosto. La República Dominicana creo que es un caso muy interesante, es un país que crece mucho, donde el turismo está creciendo de una manera increíble. Guatemala tiene un problema con las instituciones, ¿no? Han buscado descalificar varios candidatos en estas elecciones y está bajo escrutinio de Estados Unidos y otros países. Venezuela ha rebotado bastante, ¿no? El año pasado fue el segundo país que más creció en América Latina. Panamá tiene un problema de pensiones. Uruguay está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Es un país que se destaca por tener muy buenas métricas de lo que se llama el ESG, ¿no? El tema ambiental, social, de gobernanza. S&P y Fitch le hicieron subida la calificación de crédito a inicios del año. Costa Rica yo diría que tiene la regla fiscal más efectiva de América Latina en este momento, que ha logrado cambiar esa posición fiscal débil a un superávit primario grande, y eso está induciendo que le suba la calificación. Y bueno, y El Salvador está teniendo políticas muy atrevidas, ¿no? O sea, el Bitcoin como moneda de curso legal, una reforma de seguridad también que ha puesto 60.000 personas en la cárcel en un país de 6 millones de personas, recompras de deuda, entre otros. Bueno, Colombia
En el tema de crecimiento vemos una desaceleración significativa este año 1.7 y luego una mejora gradual en los siguientes años. Esa mejora gradual que se ve en el gráfico, ¿no?, de a 2.4 y 3.1 en los siguientes años, pensamos que va a ser impulsada por menores tasas de interés, menor inflación que aumentan los salarios reales, menor incertidumbre en relación a las reformas económicas, que eso se debería definir entre este año y el siguiente, la mejora cíclica de la economía global. Y yo también creo que el hecho que hayan recibido tanta migración venezolana, eso aumenta el crecimiento potencial de la economía. En este gráfico lo que quería mostrarles es la sostenibilidad de la deuda. Es una fórmula muy utilizada, ¿no?, que lo que muestra es, calcula es como el resultado primario que estabiliza la deuda. Yo, bajo los cálculos de un crecimiento de 3% de largo plazo, el 8,5%, que es el promedio del interés en la deuda colombiana, me da que se necesita un superávit primario de medio punto para estabilizar la deuda. Este año 2022 la deuda en Colombia está bajando mucho, significativamente, no porque la inflación la está diluyendo, no, si la inflación es alta, eso licúa la deuda, por eso es que la deuda está bajando este año. Pero bueno, el mensaje que quería transmitir es que nosotros pensamos que el compromiso con la regla fiscal es algo tremendamente positivo. ¿No? Se dice que un ratio de deuda prudente para mercados emergentes es entre 40 y 50%. Colombia, si uno ve la deuda del gobierno central, es arriba de 50%, pero si miras la deuda del gobierno general, que incluye a la seguridad social y a los gobiernos regionales y locales, sí está en 50%, ¿no? Y los próximos años debería bajar. Entonces yo creo que sí va a tender a un lugar prudente. Yo creo que si Colombia no reduce la deuda y no está en ese rango prudente, podría tener el riesgo de entrar a este balde de países donde la política fiscal ya no existe, no tiene credibilidad, ¿no? O sea, los países que tienen deuda creciente y alta pierden la capacidad de hacer política fiscal porque el mercado siempre les va a pedir que disminuyan el déficit, ¿no? O sea, de entrada. Por eso es que Ecuador no tiene acceso a los mercados, por eso es que El Salvador no tiene acceso a los mercados, Argentina, entre muchos otros. Colombia, yo creo que está en este momento en el borde de ese umbral, ¿no?, donde te permite que el gobierno opere la política fiscal con un esquema de reglas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con reglas? Reglas que son conducentes a ahorrar en tiempos buenos y a gastar en tiempos malos, ¿no? Pero eso solamente es creíble si es que la deuda está en un nivel prudente, ¿no? Si la deuda empieza a subir, ya esa credibilidad se pierde y ya la regla fiscal deja de funcionar. Acá quería mostrarles también, ven la casilla roja, acá abajo, el 2,5%, ese 13% es lo que en octubre, que fue el peor momento de Colombia, que los mercados, digamos, castigaron los activos colombianos, ¿no? y las tasas de los TES subieron a 15% y la de los eurobonos, ¿no?, los bonos en dólares a 10%. Si yo hacía un promedio ponderado, ¿no?, de lo que tenía que pagar Colombia era 13%. Si ese 13% uno lo extrapola, ¿no?, y lo proyecta, eso significaría que para estabilizar la deuda tendría que llegar a un superávit primario de 2,5 puntos. Perdón. Eso significaría, ¿no?, para llegar a ese 2,5 puntos, con respecto al escenario actual, sería tener que hacer más de dos reformas equivalentes a las que hizo el gobierno del presidente Petro el año pasado, ¿no? O sea, socialmente, políticamente sería inviable, ¿no? Entonces, puede ser muy doloroso, ¿no?, que cuando hay una reversión del financiamiento de los mercados, eso puede ser muy doloroso para la economía. Bueno, sobre las cuentas externas, acá este gráfico lo que quería mostrarles es la cantidad de dinero que salió de Chile, Perú y Colombia luego de estos choques políticos o también de protestas sociales, ¿no? Lo que muestra es en la cuenta financiera de la balanza de pagos, ¿no?, tú tienes la inversión extranjera directa, la inversión de portafolio, y luego hay otra línea que se llama otra inversión, ¿no?, donde una de las líneas dentro de otra inversión son la moneda y los depósitos, ¿no? Entonces,
Acá lo que pongo en el gráfico es la moneda y los depósitos de los individuos, ¿no? De las familias y las empresas no financieras. Excluye al gobierno y al sector financiero, ¿no? Y como ven, cuando hay la protesta social en Chile, en el cuarto trimestre del 2019, la gente en Chile empezó a sacar el dinero, ¿no? Llegaron hasta sacar casi 4 puntos del producto. O sea, eso es el acumulado de los últimos 4 trimestres, ¿no? Casi 4 puntos del producto, como por el 2021, ¿no? Que ahí se juntó con la elección. 4 puntos del producto en Chile, eso es como 12.000 millones de dólares más o menos. En Perú fue mucho más violento, ¿no? Si ven la elección en Perú, el segundo trimestre del 2021, la gente entró en pánico, ¿no? Perú es una economía más pequeña que Chile y que Colombia. Yo soy peruano, dicho sea de paso. La gente entró en pánico y en un periodo muy corto sacaron 16.000 millones de dólares de la economía, ¿no? Y eso fue doloroso, ¿no? Para el sistema financiero. En Colombia, haciéndole seguimiento, ¿no? Yo veo que ha salido desde, digamos, más o menos desde la elección, ha salido un punto del producto que es más o menos 3.000 millones de dólares, ¿no? Tal vez un poco más. Ahora, esto no es perfecto, ¿no? Porque la balanza de pagos, o sea, es datos del sistema financiero, hay también hay errores y omisiones, ¿no? O sea, eso es el mejor indicador, yo creo que tenemos, porque es información dura, pero no es exacto. Entonces, pero bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Que en Colombia el hecho que haya salido menos dinero, eso es algo positivo. Creo que la inversión extranjera directa también ha sorprendido al alza. Recibir 4 puntos del producto de inversión extranjera directa, eso es mucho, eso es un montón. Creo que para un país latinoamericano recibir entre 2, 3 puntos está bien. Recibir 4 puntos creo que es muy, muy bueno. Y bueno, y por el lado de la cuenta corriente, ¿no? Si uno mira el déficit, ya tenemos datos para el primer trimestre y claramente se está corrigiendo. Yo creo que esto está detrás también de por qué los activos colombianos se han revalorizado en los últimos meses. Bueno, y finalmente, algunos comentarios de política monetaria. Quería comentarles, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante la última reunión del Banco de la República. Creo que ellos hicieron un cambio sutil, pero que es inconfundible en la comunicación, ¿no? Que es el gerente Villar nos dijo, si la inflación y las expectativas de inflación se reducen, eso va a crear espacio para reducir la tasa de política nominal en la economía. ¿Por qué? Porque ellos, la manera en que miden la postura de la política monetaria es, vean la tasa real observada, la tasa real se define como la tasa nominal menos las expectativas de inflación y lo comparan contra el parámetro que ellos consideran la tasa neutral, ¿no? La tasa real en este momento está en 7, más o menos, y la tasa neutral está en 2.2 es lo que ellos estiman, es más de 3 veces más alta, y creo que lo que ellos no quieren evitar hacia adelante es un endurecimiento o una subida de tasas pasiva, ¿no? Por pasiva me refiero a que no es inducida por una subida de la tasa nominal, sino más bien por una caída de las expectativas de inflación o de la inflación, porque ellos consideran que la postura actual, el 7% de tasa real, ya es suficiente para llevar la inflación a 3%. Ahora, ¿qué me refiero con esto de cambiar de comunicación délfica a odisiana, ¿no? Que son nombres muy raros, ¿no? Esto es un término que inventaron los economistas de la Fed de Chicago en el 2012. Lo que llaman comunicación délfica son pronósticos, ¿no? Se refiere a los oráculos de la antigua Grecia en Delfi, ¿no? que pronosticaban cosas. O sea, acá, por ejemplo, el reporte trimestral de inflación de Banrep o sea, como pronósticos, ¿no? Te dicen lo que ellos esperan de inflación, de crecimiento, de la brecha de producto, de la tasa neutral, y en base a eso uno puede anticipar las próximas decisiones, ¿no? O sea, para anticipar las próximas cambios de tasa. Por el contrario, las señales o comunicación odisiana, como llaman en la Fed de Chicago, eso se refiere más a una promesa,
¿no? Una promesa o por lo menos, señalar una política preferida, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? O sea, porque ellos, y esto, claro, hace referencia, ¿no? A Odiseo, ¿no? En el libro este de Homero, que se amarró al mástil del barco para evitar ser seducido por las sirenas. Pero bueno, lo que yo quería decir en esto, ¿no? Es que si la inflación y las expectativas de inflación bajan, eso va a aumentar la tasa real y el Banco de la República va a querer evitar eso, ¿no? Yo creo que debido a que es muy probable que la inflación siga bajando, ellos en octubre, me parece, cuando van a bajar la tasa. Creo que ya me quedé sin tiempo, no me quiero prolongar, tal vez puedo detenerme en este momento, Mauricio, ¿sí? ¿O puedo seguir? ¿Sí? ¿2 minutos? Ok, bueno, muy rápido, muy rápido. O sea, yo creo que al final, cuando terminen de bajar las tasas en Colombia, creo que la tasa se va a estabilizar en un nivel mayor a lo que estaba antes de la pandemia. No, antes de la pandemia estaba en 4.25, yo creo que se va a estabilizar como alrededor de 6. ¿Por qué? Porque pienso que la tasa neutral en Colombia está subiendo. De hecho, probablemente ya subió. La tasa neutral en una economía se determina fundamentalmente por el balance entre el ahorro y la inversión. Cualquier cosa que haga caer el ahorro o subir la inversión va a hacer que la tasa neutral suba y viceversa. Acá en las flechitas, la flecha roja, que es más gruesa, yo creo que es lo que va a dominar, ¿no? Que es el aumento, o sea, las tasas reales, o sea, las tasas internacionales han subido mucho, ¿no? En Estados Unidos ya está arriba de 5 y nosotros en Bank of America pensamos que van a subir un poco más. El premio de riesgo en Colombia ha aumentado, si uno mira comparado con antes de la pandemia. Un premio de riesgo más alto induce a que el ahorro se invierta en el extranjero. Entonces, por eso es que el ahorro baja. Y la reforma de pensiones, si bien es cierto que se ha moderado y van a crear un fondo de ahorro, lo que va al fondo de ahorro es solo la mitad de la reforma. Igual el ahorro nacional debe caer, ¿no? Y yo creo que eso va a empujar la tasa neutral hacia arriba. Y por último, quería cerrar diciendo que cortar las tasas en octubre igual es riesgoso, ¿no? Porque yo creo que acá hay digamos, la manera de enfocar el problema es que, o sea, claro, cortar las tasas pronto te puede dar un beneficio de corto plazo, que es apoyar a la economía, pero te puede traer un costo de largo plazo, que es el riesgo de dañar los canales de transmisión de la política monetaria. Y eso es lo que sucede si es que un banco central, el riesgo que se corre si un banco central corre con las expectativas de inflación desancladas, ¿no? arriba del rango de tolerancia. Y de hecho todos los canales de transmisión se pueden dañar si las expectativas se desanclan, ¿no? La política monetaria se vuelve menos potente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que viene una recesión y el Banco de la República quiere cortar las tasas. Si las expectativas de inflación están inestables, va a ser más difícil cortar las tasas sin estimular la inflación, ¿no? O sea, tendría menos margen. Y también funciona de manera contraria, ¿no? Pónganse a pensar un banco con las expectativas de inflación bien ancladas, al momento que está subiendo las tasas y las sube, eso también va a hacer que las expectativas de inflación bajen más rápido y la tasa real suba con mayor fuerza, ¿no? Entonces, creo que el canal de tasas de interés es mucho más potente si las expectativas de inflación están bien ancladas. Luego también piensan en el canal de las expectativas de inflación. Esto es más de la política monetaria moderna, ¿no? Hay un libro que se ha publicado este año que me parece fantástico, que se llama Política Monetaria del siglo XXI, de Ben Bernanke, ¿no? Él dice que las tasas de largo plazo en una economía son, digamos, por ejemplo, la tasa a 10 años, ¿no? De las hipotecas, ¿no? o de los títulos del gobierno, ¿no? O sea, las tasas de largo plazo de 10 años, por ejemplo, son 3 veces más potentes para estimular la economía que la tasa de corto plazo del Banco Central, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones de gasto que realmente importan, ¿no? Las hipotecas, los créditos de las empresas, los créditos de emprendimiento, los créditos de estudio, esos son créditos de largo plazo, ¿no? No son créditos de 3 meses. Y a las tasas largas solamente se llega
influyendo las expectativas, ¿no? La tasa larga teóricamente es un promedio de la tasa esperada de corto plazo, ¿no? Entonces, para influenciar las tasas de interés de largo plazo se necesita tener credibilidad y poder influenciar las expectativas. El canal de crédito, acá les cuento algo de mi país. Yo cuando estaba haciendo la universidad, en la Universidad de Lima, por allá en el 2001, Perú venía de tener en los 80s una de las peores inflaciones de la historia y tomó mucho tiempo a que se recobre la confianza en la moneda local y en el Banco Central. En Perú, en el 2001, cuando yo estaba en la universidad, los créditos de hipotecas no habían créditos a más de 2, 3 años, ¿no? O sea, en los países con inflación inestable, lo que hacen los bancos es acortar el periodo de los préstamos. Y bueno, y también el tipo de cambio, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, ¿no? Si un banco central baja la tasa y el tipo de cambio nominal se deprecia para estimular la economía de los sectores transables, si la inflación sube, eso hace que el tipo de cambio real en verdad no se deprecie y pierde también poder ese canal de transmisión. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alexander Müller. Continuamos con la intervención del doctor Joydeep Mukherjee, actualmente director de calificaciones soberanas de Standard & Poor's. Ha trabajado con calificaciones crediticias en Asia y el hemisferio occidental. Antes de incorporarse a Standard & Poor's, trabajó durante 5 años en banca corporativa y de inversión en Canadá con CIBC Wood Gundy, trabajando principalmente en titularización de activos. También ha trabajado como consultor económico para el Banco Asiático de Desarrollo en Filipinas y brevemente como periodista financiero para el Globe and Mail en Canadá. Recibió su título de Economía en la Universidad de Toronto y su maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Mukherjee. Muchas gracias. ¿Me ven? Sí, Espero señor, que no hay problemas en conexión. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ANIF y American Societies Council of the Americas para la invitación. Es un placer, es una lástima que no puedo estar con ustedes en Colombia en persona, pero así es la vida. Pero espero que por el medio de Zoom puedo transmitir más o menos la perspectiva nuestra sobre la calificación y la situación en general en Colombia. Tal vez si podemos empezar con la primera lámina, que es la calificaciones soberanas en América Latina. Antes de hablar del país, quiero poner en contexto lo que hemos hecho en la región y lo que hemos hecho con la calificación de Colombia. En la lámina que tiene como título Calificaciones soberanas en la TAM, ustedes pueden ver la calificación promedio, ponderado y no ponderado desde este siglo, desde 2000. Y obviamente hay una tendencia, alentadora después de 2004, 2005, que coincide con muchos desarrollos afuera, como China y el precio de commodities. Y las calificaciones en general, en promedio, subieron hasta 2013, 14, y ahí se ve el declive, obviamente ligado con el ciclo de commodities y otros factores, demanda de China. Eso era el peak China, como decía Juan Carlos Echeverry. Y luego, en los últimos años, la tendencia ha sido negativa, pero no tanto como antes. Y hay un poco de estabilidad en los últimos 2 años después de la pandemia. Entonces, eso es el perfil en general de la región. La calificación promedia, simple,
es W, que es por debajo de la calificación de Colombia, y también la calificación ponderada es W más o menos, que es por debajo de la calificación de Colombia. Entonces, Colombia está muy cerca del promedio, pero un poco por arriba. Si tal vez podemos ir a lo siguiente, que tiene calificaciones particulares en la región. A la izquierda se ve que la balanza de perspectivas es negativa, que quiere decir que en este momento tenemos 5 países con perspectiva negativa: Argentina, Bolivia, Honduras, Panamá y Perú. Perú, en el caso de Perú, obviamente por la incertidumbre política. Un país, Brasil, tiene un positive outlook, y eso es, bueno, Brasil tiene una calificación de W-, que está por debajo de Colombia. Entonces, desde ahí la perspectiva es positiva, pero todavía es una calificación muy modesta por un país tan grande como Brasil. Y este año hemos mejorado unas calificaciones en la región. Guatemala y Uruguay por factores domésticos, y hemos bajado la calificación de Bolivia y Argentina por razones muy particulares a aquellos países. Lo siguiente, por favor, la lámina que se dice historia de la calificación crediticia. Aquí se ve la calificación crediticia de Colombia. Empezamos en los 90 con BBB-, que es en grado de inversión, pero Colombia perdió el grado de inversión casi al final del siglo pasado, y la calificación cayó a B por unos años. Luego empezó a subir hasta llegar el grado de inversión, que es BBB-, en el año, pienso que es 2012, y el ministro de Hacienda de aquel gobierno está con nosotros en el programa hoy, y modestamente no pidió el crédito para la calificación, para la suba en la calificación, pero él tenía un rol en lo que pasó con la calificación, obviamente como ministro. Luego, ¿qué pasó? Malafortunadamente, la calificación de Colombia ahora no está en grado de inversión, como ustedes saben. Bajamos la calificación hace unos años, y ahora la calificación está al techo de grado de no inversión, pero todavía no está en el grado de inversión. Entonces, esto es la historia de calificación de Colombia. Lo siguiente, lámina, por favor. Entonces, una breve resumen de cómo vemos la calificación sin entrar en demasiados detalles. Cuáles son los pilares de la calificación y cuáles son los puntos débiles de la calificación. Tenemos un scoring desde 1 a 6. 1 es mejor, 6 es el peor. Y dado este scoring, ¿qué es el perfil de Colombia? Bueno, la evaluación institucional, que es la institucionalidad del país, la política en general, para nosotros es un 3. Desde 1 a 6 es un 3, que quiere decir que está más o menos en el promedio, y es un pilar de la calificación. A pesar de muchas debilidades históricas en las instituciones y obviamente de seguridad en el país, de nuestro punto de vista, las instituciones que tienen más impacto sobre la calificación, como el Congreso, el equilibrio de poderes, el checks and balances entre los poderes, transparencia de datos, Banco Central, solidez del Ministerio de Hacienda, crédito público y otras instituciones, esos son más o menos factores positivos para nosotros desde el punto de vista de la calificación. Y otro factor que voy a mostrar es la evaluación económica, que quiere decir cómo es la riqueza, la prosperidad de la economía, y también la tasa de crecimiento y otras características de la economía. Y aquí estoy hablando de la economía real. Y la
el ranking de 4 es una debilidad, ligera debilidad. ¿Por qué? Porque hay una debilidad, digamos, en la economía real que es bien conocido en el país. No es que la economía no crece, obviamente crece mejor que muchos países en la región, pero la falta de diversificación y la dependencia de unos factores y del ciclo de commodities, esos son factores negativos para nosotros. La evaluación externa, que es una evaluación de los activos y pasivos del país con el resto del mundo y también de los flujos en el balance de pagos, esto es una debilidad limitante sobre la calificación, porque obviamente el tamaño de la deuda externa, les voy a mostrar una lámina con esto, pero también la exposición a la volatilidad en los términos de interés por la dependencia de los hidrocarburos y la cuenta corriente, como acabamos de ver en varias presentaciones, de déficit de 6% el año pasado hasta 4% este año. 4 es mejor, pero también es grande en comparación con otros países. Entonces, la debilidad externa no es algo nuevo, pero es algo limitante en la calificación. Tenemos 2 medidas para asuntos fiscales. Uno tiene que ver con el stock de deuda del gobierno en términos netos y otro tiene que ver con el cambio del stock cada año, como más o menos como el flujo, el déficit fiscal. Y con un scoring de 4 y 4, eso quiere decir que, bueno, no es lo peor de los scores, pero 4 desde 1 hasta 6 es una debilidad y ustedes saben muy bien los detalles de esto. Si podemos avanzar hasta la próxima lámina, que es también Rating Score Snapshot Continued. La evaluación monetaria, que es un 3, es una fortaleza en términos relativos en comparación con otros pilares de la calificación. Entonces, es muy interesante en términos de institucionalidad. Tenemos una evaluación más o menos favorable para la institucionalidad del país en general y en términos de la institucionalidad del emisor, del Banco de la República, también tenemos una evaluación más o menos favorable en comparación con otros países en la región y en el mundo. Pero las debilidades no son, de nuestro punto de vista, instituciones, son más el perfil externo y el perfil de endeudamiento. Entonces, con todo eso, hemos llegado a una calificación de BB+ en moneda extranjera. Si podemos avanzar, por favor, a la próxima lámina, que es la perspectiva sobre la calificación. Solo para enfatizar lo que es congruente con nuestra calificación actual y las expectativas que tenemos para mantener la calificación donde está. Entonces, la expectativa es continuidad amplia, no en todos los detalles, pero amplia en las políticas económicas fiscales, monetarias y otras medidas para impulsar, alentar el crecimiento económico. Mientras que el gobierno avanza con sus ambiciosas reformas sociales que hemos visto hoy, tenemos la expectativa que, como se dice en inglés, broad continuity, una continuidad más o menos en el rumbo de esas políticas. El otro factor que está congruente adentro de nuestra calificación y perspectiva es que se espera una consolidación fiscal en este año y crecimiento económico continuo para garantizar o para estabilizar la carga de la deuda soberana y reducir también los déficits de cuenta corriente en los años que vienen. Obviamente, ¿qué es la consolidación fiscal? Hay varias interpretaciones en cuanto a
viabilidad o sostenibilidad de la trayectoria fiscal. La última presentación de Alexander Muller tenía cifras muy interesantes sobre las necesidades de ajuste para el balance fiscal primario sin interés. Entonces, nuestra expectativa es que el gobierno puede manejar la situación fiscal para más o menos mantener la carga de la deuda donde está, un poco por debajo del 60% del PIB, y que no va a pasar un cambio abrupto, negativo o positivo, en la trayectoria de la deuda, y que el déficit de la cuenta corriente sea más razonable en el futuro. Si podemos hablar tal vez con la próxima lámina, por favor, es la lámina que dice perspectivas. Esto es, bueno, las señales que puede cambiar para un cambio en la calificación. Escenario a la alza y escenario a la baja. Y bueno, para mejorar la calificación, la clave es crecimiento económico y consistente, porque con crecimiento hay más recursos para pagar todos y hay un spillover de crecimiento sobre todos los otros variables que medimos. Entonces, mejor crecimiento siempre puede ayudar. Además, un sector exportador más grande y diverso. En la medida que hay menos vulnerabilidad en los términos de intercambio, es mejor por la calificación. Entonces, obviamente ha habido una mejora en la diversificación de exportaciones, pero todavía no es suficiente para cambiar nuestra perspectiva. Y también para mejorar la calificación, un déficit fiscal que puede ser más pequeño que lo esperado. Eso no va a pasar en 2023, obviamente, con el último cambio de meta, pero en la medida que hay una trayectoria fiscal más favorable que nuestras expectativas, eso también puede ayudar a una alza, contribuir a una alza en la calificación. Lo opuesto, ¿cómo puede bajar la calificación en ese escenario negativo? En primer lugar, crecimiento económico por debajo de nuestras expectativas, un déficit cuenta corriente persistentemente más grande que nuestra expectativa, y también tal vez como resultado de menor crecimiento y demasiada demanda para importaciones, una erosión, deterioración en la carga fiscal de deuda soberana. Normalmente esas variables van a la mano, porque si hay un deterioro en crecimiento, normalmente hay un deterioro en lo fiscal. Entonces, esos son los factores que pueden cambiar la calificación. Si podemos avanzar hasta lo siguiente, la lámina que dice crecimiento del PIB. Y bueno, las últimas presentaciones de Juan Carlos y Alexander mostraron mejor que esta lámina la historia de crecimiento. Solo quiero enfatizar lo que se ha dicho hoy, que Perú tiene el liderazgo en la región en crecimiento, pero Colombia está en buena posición en comparación con otros países. Y Chile, obviamente, ahora está en mi presentación congruente con Colombia, pero desde 1985 la trayectoria de Chile es otra cosa, es mejor. Y malafortunadamente los países más grandes como Brasil y México apenas crecen, y que es un factor negativo. Pero el punto de esta lámina es que crecimiento de Colombia, aunque puede ser un punto de interrogación para 2024 o 2025, dependiendo de su perspectiva, el crecimiento ha sido un factor más o menos positivo por debajo de la calificación, es como un pilar de la calificación en Colombia. Entonces, nuestro enfoque no es tanto qué es la cifra para crecer en 2023. Nuestra pregunta, nuestro enfoque tiene que ver con la tendencia
de crecimiento económico desde hoy hasta 2026, 27, si Colombia puede revertir a la tendencia antes de la pandemia y crecer entre 3, 4%, bajo estos escenarios las implicaciones sobre la calificación son unas cosas, pero si no crece tanto como antes, un crecimiento entre 1 y 2% en promedio, esto puede tener secuelas sobre la calificación. Entonces es obvio, pero es mejor mostrar la lámina para ubicar dónde está Colombia, y todavía es una posición más o menos favorable en la región. Si podemos avanzar a lo siguiente, por favor, que es la lámina que tiene deuda neta como porcentaje del PIB. Esto es la deuda del gobierno general, que es gobierno central y gobiernos locales y unas entidades públicas que consolidamos para medir la deuda. Y obviamente hubo un cambio negativo. Bueno, la tendencia no es muy bueno. Empezamos en 2014 con una deuda neta alrededor del 30% del PIB y subió hasta casi 60, no totalmente 60, pero casi 60 en los últimos años, y ha bajado un poco recién, que es alentadora. Pero obviamente esta gráfica, esta lámina muestra una de las razones por la caída en la calificación de Colombia desde Investment Grade a W+, porque la suba en la deuda es algo tendencial, tal vez se ha estabilizado, pero la carga no está donde estaba hace unos años, cuando Colombia tenía una mejor calificación. Si podemos avanzar a lo siguiente, por favor, la lámina que dice deuda externa neta en sentido estricto, en comparación con ingresos de la cuenta corriente. Eso es una medida de la posición de toda la deuda externa del país, que sea del sector público, que sea del sector financiero o sector privado, toda la deuda del país comparado con los ingresos externos, los activos externos del país, que puede ser las divisas del Banco Central y los recursos en dólares del sistema financiero. Y esto también ha deteriorado un poco. Desde 2014, la posición externa hasta 2020 se ve la diferencia. Se ha mejorado un poco en los últimos años, y eso sería importante para nosotros para mantener la calificación donde está la calificación hoy. Que quiere decir que si de repente hay una suba en este ratio de deuda externa en los años que vienen, esto puede también dañar la calificación actual. Pero tenemos como expectativa un déficit en la cuenta corriente de más o menos 4%, y tal vez un poco mejor en los años que vienen, y con déficit de 4 o 3%, esta deuda sería más o menos estable. Pero es un punto de vulnerabilidad en el país. Si hay una fuga de capital o una pérdida de divisas del Banco Central, esto puede también tener impacto negativo sobre la calificación. Entonces, aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Haciendo un doble clic tal vez en los mercados emergentes. En segundo lugar, haciendo un zoom en particular en Colombia. Y voy a cerrar con un punto que consideramos fundamental para Colombia desde la necesidad, pero también desde la ventaja comparativa que tiene el país cuando se compara como un destino potencial de flujos de inversión en la región, y es el tema de infraestructura. Muy bien, si vamos a intentar si logro. Muy bien. La realidad es que estamos ante un nuevo régimen económico mundial. El régimen anterior, que lo podemos catalogar y se ha catalogado a nivel internacional como la época de la gran moderación, en la cual fue una época de inflaciones bajas,
y crecimientos sostenidos a nivel mundial, básicamente ha acabado. Estamos en un mundo de mayor volatilidad macroeconómica y de mayor volatilidad en los activos. Y en aquella época de la gran moderación, los gobiernos y los bancos centrales tenían a su disposición amplios arsenales para poder actuar ante escenarios de desaceleración económica, bien fuera vía política fiscal o vía política monetaria. Los bancos centrales, por ejemplo, salían al rescate cuando el escenario económico se mostraba más retador, y esto de alguna manera impulsaba también los retornos de los activos, y vivimos en una época de 20 años en lo que básicamente, en donde usted invirtiera más o menos, ganó dinero. Esa época, vemos nosotros desde BlackRock, está llegando a un fin, y estamos viendo un nuevo escenario de mayor volatilidad macroeconómica que está conduciendo a un escenario de mayor volatilidad en los mercados y que requiere una mayor selectividad a la hora de invertir. Esos escenarios en los cuales básicamente de nuevo los bancos centrales estaban saliendo al rescate y había cheap money, como se conoce en Estados Unidos, están llegando a su fin. Y en este sentido sentimos que los bancos centrales de nuevo, en particular en los mercados desarrollados, tendrán que mantener una postura restrictiva en su política monetaria por más tiempo. Y esto en virtud a que hemos transicionado de nuevo a un mundo de una inflación más alta y a una inflación impulsada en parte importante por variables de oferta. Oferta como lo mencionaron anteriormente, las líneas logísticas estresadas, problemas geopolíticos, y ante estos choques inflacionarios, que son más de oferta que de demanda, los bancos centrales van a tener que mantener sus políticas restrictivas y unas tasas de interés más elevadas por un periodo de tiempo más largo. Y tal vez aquí va una visión tal vez un poco contraria a lo que estamos viendo que el grueso del mercado está interpretando. El grueso del mercado está viendo una lectura de inflación muy baja en los Estados Unidos en junio y con unas expectativas cada vez más claras a que la Reserva Federal comience a recortar tasas de interés en el futuro próximo. Nosotros vemos que la inflación va a mantenerse tercamente en niveles más elevados a los objetivos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con lo cual le va a costar trabajo a la Reserva Federal actuar de manera decisiva con una política monetaria flexible. Y ante este mundo, de nuevo, de un escenario económico volátil, un escenario de crecimiento incierto, lo vemos acá también en el gráfico con la tasa de la Reserva de los Estados Unidos comparada con la tasa estimada neutral, y cómo cuando se acerca la tasa monetaria a esa tasa neutral suele preceder periodos de recesión económica, y actualmente vemos cómo la Reserva Federal está a unos niveles de tasa superiores a esa tasa neutral de la economía. Vamos a saltarnos un par de páginas para mantenernos con el tiempo. Y en ese escenario, de nuevo, en el que el mundo y en términos de alocación de activos se requiere mayor granularidad, estamos viendo con mejores ojos la inversión en mercados emergentes que en mercados desarrollados, tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija. Y si entramos en renta fija, una visión más favorable a bonos en moneda local. Y acá vemos un poco las dos principales razones por las cuales estamos más favorables frente a alocaciones en mercados emergentes que en mercados desarrollados, y una de ellas es unas expectativas mayores de crecimiento para mercados emergentes versus mercados desarrollados. Y por otro lado, vimos, y nos lo comentaron también los colegas que me antecedieron en el panel, cómo los mercados emergentes actuaron antes en su movimiento alcista de tasa de interés para contener inflación comparado con los mercados desarrollados, con lo cual en este momento tienen una ventaja en cuanto a control de inflación. Hemos visto cómo las tasas de inflación en mercados emergentes han venido sorprendiendo a la baja,
y anticipamos que pueden actuar los bancos centrales, dependiendo, claro está, de la evolución de la tasa de inflación, pueden actuar los bancos centrales de los mercados emergentes de una manera más decisiva, más rápida, recortando tasas de interés de lo que vemos sus pares en los mercados desarrollados, particularmente cuando lo comparamos con Estados Unidos, Europa y Japón, ¿verdad? Ese es como el marco global a muy alto nivel, una economía global con algunos nubarrones, como lo mencionábamos, retador el escenario particularmente para los mercados desarrollados, con una visión un poco más favorable, si ustedes quisieran, para los mercados emergentes. Y en este tema de los mercados emergentes, Colombia ha sido un benefactor, digamos, en términos de recepción de flujos de inversión. Varios gráficos en las presentaciones anteriores lo mostraron, y en BlackRock en particular, de nuevo, tenemos una visión favorable para la inversión en deuda pública de mercados emergentes, en particular en moneda local, y en el caso colombiano se ha venido favoreciendo por dos razones principalmente. Uno, que tiene que ver con valor relativo, unas tasas que parecían atractivas, y cuando se combina eso con una institucionalidad del país bastante fuerte, se justifica un overweight con respecto a los bonos emitidos por el gobierno colombiano en moneda local. Y hacia adelante, claro, todo esto dependerá de la evolución de la inflación, pero el Banco de la República hizo la tarea de manera adecuada, subiendo sus tasas de interés para contener inflación, con lo cual va a tener herramientas, enfatizo, dependiendo de la evolución de la tasa de inflación, para recortar tasas de interés, y esto puede favorecer también la evolución de la deuda pública local. Muy bien. Creo que tanto Alexander como Joydeep expusieron bastante en detalle el caso colombiano. No me voy a extender demasiado en esta parte, simplemente pasar un par de mensajes. Y es cierto, por un lado, viendo un lado de la moneda, si ustedes quisieran, que la economía colombiana está enfrentando una desaceleración. Claramente el crecimiento está el pico en el crecimiento está detrás nuestro, pero por el otro lado vemos cómo la tasa del Banco de la República parece haber llegado a su pico, y las expectativas de inflación están cayendo, lo cual de cierta manera contrarresta algunos de los factores negativos. Y esto me lleva un poco al punto final de la presentación, y con lo cual quiero cerrar, y de lo cual creo que no se ha hablado hasta el momento, y tiene que ver con las inversiones en infraestructura. Yo creo que ante este escenario mundial de desaceleración económica, los gobiernos a nivel mundial en diferentes jurisdicciones han venido buscando herramientas de política contracíclica, herramientas que le puedan ayudar a reactivar la economía. Y cuando se piensa en herramientas de política económica contracíclica, una de las primeras que viene a la cabeza es la inversión en infraestructura. ¿Por qué? Hombre, por los múltiples beneficios que trae para la economía. Cuando las obras de infraestructura se ejecutan, hay un impacto inmediato en el andamiaje económico de las zonas en las cuales se ejecutan, hay una generación de empleo inmediata en las áreas en donde esas obras se ejecutan, hay una mejora en la productividad cuando las obras se concluyen, que a su vez genera un impacto positivo en el crecimiento económico y se convierte en un ciclo virtuoso que es deseable. Sin embargo, para poder llegar a esas inversiones en infraestructura hay varios obstáculos, y tanto Alexander como Joydeep y por supuesto también Mauricio nos lo ilustraron. Uno de los más evidentes es la restricción presupuestal. Entonces, sí hay un presupuesto para obra pública, claro que lo hay, pero es limitado. Y vimos claramente en las exposiciones anteriores cómo el gobierno colombiano se enfrenta a un escenario fiscal retador, con un presupuesto fiscal cada vez más restringido, con lo cual la herramienta que por la que suelen optar los gobiernos es hacer lo que se conoce como las alianzas público-privadas, ¿verdad? Encontrar mecanismos para canalizar recursos privados para inversión en infraestructura, y ahí surge el segundo obstáculo que países suelen encontrar a la hora de implementar estos programas de infraestructura, y tiene que ver con la institucionalidad en el país.
Y en ese sentido es donde yo siento que Colombia tiene una posición privilegiada, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Tenemos ya un track record de más de 12, 13 años habiendo implementado un marco institucional bastante sólido con la Ley 1508, con la creación de la ANI, con la FDN, con la creación del programa de carreteras de cuarta generación, seguido de quinta generación, y todos los otros proyectos de infraestructura que han surgido desde ese momento. Ese solo proceso de la creación de la institucionalidad que permita la canalización de recursos privados hacia el sector público puede tardarle a un país 5 años yéndole bien. Y muchos países del mundo están enfocados en ello en este momento, en cómo puedo yo, como país, crear la institucionalidad para permitir ese flujo de capital hacia proyectos de infraestructura, y Colombia tiene una posición privilegiada porque ya lo tenía andando. Y vamos a ver el caso de Colombia desde un par de ángulos. Primero, la necesidad. Colombia necesita inversión en infraestructura. Y aquí me remití al DNP y vemos cómo las necesidades en infraestructura rondan los 139 billones de dólares. Y esto va desde temas carreteros, pero también en educación, salud, temas ferroviarios, aeroportuarios. Hay unas amplias necesidades de infraestructura en el país, y cuando usted combina esto con una fortaleza institucional para la inversión en infraestructura, se hace evidente que tenemos un edge, tenemos una ventaja a la hora de buscar flujos de capitales para este sector de infraestructura tan clave y tan importante como una herramienta de política contracíclica en momentos de desaceleración. Un par de cifras simplemente para recordar la memoria de los presentes y de quienes nos están viendo en streaming sobre los programas de cuarta generación y quinta generación de infraestructura. Hombre, en 4G hay 30 proyectos, 20 proyectos tienen más de 85% de avance en construcción, 15 proyectos con más de 95% en avance en construcción, más de 36.000 empleos directos, más de 167.000 empleos entre directos e indirectos. Es evidente una inversión de CAPEX de 41 billones. Es evidente cómo estos han sido proyectos exitosos, de nuevo, en canalizar recursos para privados hacia proyectos de infraestructura. Y aquí va, y con esto quiero cerrar, un llamado importante para que entre el sector privado y el sector público no permitamos perder el dinamismo de este sector tan clave, sobre todo importante en estos momentos de desaceleración económica en el país. Y es que necesitamos, hay una serie de proyectos ya andando de cuarta, de quinta generación en el país, y necesitamos que ese pipeline de proyectos siga nutriéndose, porque de nuevo, al final el mundo es una competencia por hacia dónde se van a dirigir estos recursos para financiar proyectos de infraestructura. ¿Y hacia dónde se van a ir? Hacia países en donde haya una solidez institucional, una solidez legal, un pipeline de inversiones, y Colombia cumple todas esas características. Importante que haya pipeline de inversiones. Cuando los proyectos culminan sus fases constructivas, los sponsors, quienes construyen las carreteras, reciclan ese capital y van a buscar nuevas oportunidades de inversión. Ojalá que puedan seguir encontrando oportunidades de inversión en el país para continuar generando crecimiento económico. Y cierro un poco con la conclusión. A nivel global estamos ante un escenario de nuevo retador en lo económico, retador en términos de mercados, que requiere una manera nueva de pensar a la hora de hacer el asset allocation en los portafolios. Una granularidad importante, dadas las condiciones macroeconómicas, vemos una favorabilidad para los activos de mercados emergentes, tanto en renta variable como en renta fija, y en mercados en renta fija en particular, en bonos en moneda local. Colombia teniendo lo que se conoce en la jerga internacional tanto tailwinds como headwinds, pero al final una posición interesante dentro de la economía regional, y es importante apalancarse como país de las herramientas en las cuales tenemos fortalezas. Y el tema de infraestructura es una clara, en la cual tenemos una ventaja comparativa importante y una herramienta a la cual echar mano ya como una política contracíclica para hacer una reactivación económica y generación de empleo. Con eso, muchas gracias y damos paso al siguiente paso.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Diego Mora. Continuamos con el panel, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carolina Soto, quien actualmente es asociada senior en Datis, ex codirectora del Banco de la República, economista de la Universidad de los Andes con magíster en economía de la misma universidad y en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Antes de ser nombrada en la Junta Directiva del Banco de la República, se desempeñó como alta consejera presidencial para el sector privado y competitividad de la Presidencia de la República y viceministra general de Hacienda, entre otros. Ha tenido una amplia trayectoria en el sector público en las áreas de Hacienda Pública y política fiscal. Le damos entonces la palabra a la doctora Carolina Soto. Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento a NIF y a ASCOAS por esta invitación a este seminario tan interesante. Y bueno, ya creo que nos queda menos tiempo del pensado. Sin embargo, yo quiero resaltar esta visión que nos han dado hoy aquí nuestros panelistas, aquí también saludo, porque no sé si todos quedan un poco con esta impresión, pero yo quedo relativamente tranquila de escucharlos, de ver cómo cuando nos comparamos con esos otros países emergentes, pues Colombia no está tan mal, por el contrario, está como siendo un país que sigue siendo atractivo, que no está en este momento en un punto crítico, como muchos de nosotros lo percibimos en el día a día. Entonces, con eso primero quiero hacerles la pregunta de cuando ustedes están en su análisis comparativo permanente, ¿qué destacan de Colombia como el principal factor de preocupación? Yo veo que ustedes lo mencionan, la deuda, pero cuando nos comparamos con los demás países, no. Entonces, ¿qué particularidad encuentran ustedes en el mercado colombiano que lo hace más o menos atractivo cuando están viendo a los pares similares? Alexander, ¿respondes tú? Bueno, yo diría por el lado positivo, creo que algo a resaltar es que Colombia es la segunda democracia más antigua de América Latina, luego de Costa Rica, ¿no? Ustedes tienen elecciones democráticas ininterrumpidas desde los 50, ¿no? Y no hay un militar trepado en un tanque dándole golpe al gobierno o la disolución de Congreso o renuncia del presidente. Yo creo que eso es algo bastante positivo, ¿no? que genera estabilidad, ¿no? Y en ese marco se está dando esta discusión de reformas, ¿no? Reformas estructurales. Yo mencioné al principio de mi presentación que lo que hace a Colombia diferente en este 2023 del resto de América Latina es que es por muy lejos el país que está discutiendo más cambios profundos, ¿no? Y esos cambios se están dando en el marco de una democracia sana y sólida, ¿no? Con contrapesos, ¿no? Que hace que al final las reformas, creo que comparado a las ideas iniciales, por ejemplo, en la reforma de pensiones, yo creo que la idea inicial asustaba mucho a los mercados y la versión actual es algo bastante mejor. Perdón. Después, por el lado de los datos, tal vez el argumento favorito de la gente que estaba negativa con Colombia en octubre, ¿no? Que los activos estaban extremadamente castigados, decían Colombia tiene un déficit gemelo tremendo, ¿no? Que es déficit fiscal y déficit de cuenta corriente. Eso, los datos del primer trimestre del 2023 se ve que se está corrigiendo de manera significativa. Yo creo que la revalorización de los activos colombianos trae detrás esta mejora tanto en el lado fiscal y en el lado de cuenta corriente y sobre todo también el compromiso de respetar la regla fiscal, ¿no? Creo que han sido muy enfáticos en ese aspecto y yo lo destaco bastante. Adelante. Sí, de pronto para complementar, yo creo que dentro de las fortalezas, y se ha mencionado a lo largo de las presentaciones, es la institucionalidad del país y la fortaleza de esas instituciones para hacer respetar las reglas del juego. Definitivamente los problemas fiscales, y esta Joydeep podrá expandir al respecto, pero una parte importante de la baja de la calificación no radicó en
una debilidad de las instituciones o una duda sobre las instituciones y más sobre una debilidad en el plano fiscal que se presentó durante un par de gobiernos y ante las circunstancias externas y demás cosas. Y al final la política fiscal es como aquellos butaquitos que teníamos en la cocina antes de tres patas y que si una de ellas falla, el que se siente tiene un riesgo alto de caerse. Y por un lado está los ingresos, una política de recaudación clara, por otro lado tiene el gasto, con un gasto eficiente, y por otro lado tiene el tema del crecimiento, y es importante enfocarse en las tres y en esta parte del crecimiento buscar herramientas de nuevo contracíclicas que permitan elevar el crecimiento y con ello el recaudo. Bueno, entonces yo voy a aprovechar que tú mencionas las precisiones que nos hizo Joydeep sobre la calificación para preguntarle por qué tan bajita la institucionalidad. Miren que hoy en todas las presentaciones iniciales y lo que hemos venido repitiendo siempre en nuestros discursos últimamente es que Colombia tiene unas instituciones sólidas que han sido puestas a prueba en el último año y han respondido de manera muy favorable. Tenemos en las entidades gente todavía competente, preparada. Todavía en el Ministerio de Hacienda todavía mantienen muchos de los técnicos que conocen el detalle y que son los guardianes de esa regla fiscal, que siempre están pendientes de que encontremos la forma de garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces a Joydeep le quería preguntar en particular, bueno, que nos recuerde cuándo hacen la revisión primero de la calificación y segundo, ¿por qué tan bajita es de nuevo esa visión de la institucionalidad? Tú nos explicabas, Joydeep, hace un momento, pero sí hace juicio justo frente a lo que nosotros consideramos que representan nuestras instituciones y cuánto la calificación. Dale, Joydeep. Sí, muchas gracias. Sí, es un tema muy difícil porque es más fácil hablar de cifras porque todos pueden ser de acuerdo con las cifras, pero con factores cualitativos es muy difícil hacer la interpretación justa para el país. Entonces, yo diría que las fortalezas de Colombia, como una historia de gobiernos elegidos sin militares, sin golpe de Estado, también unas instituciones muy poderosas que pueden contrabalancear otras instituciones, es muy positivo. Y hemos visto que no solo las instituciones, pero también la gente que maneja esas instituciones han contribuido muchísimo al éxito de Colombia como país, crecimiento económico y la calificación, aunque no sea en el grado de inversión. W+ está por arriba de América Latina. Entonces, eso es la historia, la buena cara. Pero obviamente, Colombia hay varios sectores de la sociedad, varios grupos que no comparten la misma interpretación de los resultados cotidianos que surgen, que vienen de las instituciones. Hay mucha marginalidad, hay muchos problemas sociales que ustedes saben mejor que yo. Entonces, yo veo que ahora hay un desafío para todos, para las instituciones, para cambiar la orientación de muchas políticas, para integrar esa gente que ya no están tocando a la puerta, pero están adentro de la puerta. Entonces, hay que atender a unos problemas que no han sido atendidos adecuadamente por muchísimos años, a pesar de esas instituciones. Pero también el liderazgo político no es un liderazgo que no tiene raíces en el sistema político, que es totalmente nuevo, no. No voy a meterme en el debate local, pero obviamente el gobierno y el Ministerio de Hacienda, otras instituciones, tienen gente que ya tiene experiencia dentro del sistema colombiano. Que sean ustedes de acuerdo o no con sus políticas, esa gente tiene experiencia, esa gente no viene desde afuera. Entonces, ¿cómo puede
manejar esa gente, el nuevo liderazgo del país, las instituciones que ya existen, que pueden implementar políticas y evitar problemas. Para mí es un desafío por ambos lados. Para la gente que se sienten más cómodo con la realidad actual y la gente que reclama más cambios. Por el contrario de muchos países, este debate está dentro del sistema, adentro del gobierno, adentro del Congreso. Hay compromisos, hay negociaciones, hay todo lo que se necesita para avanzar sin quebrar el sistema. Y por eso soy un poco optimista, pero yo veo el desafío para las instituciones no solamente como quiénes son los líderes de tal instituciones, pero también en qué medida las instituciones y el sistema político pueden incorporar mucha gente que ya está adentro del poder. Bueno, muchísimas gracias, Joydeep. Y siguiendo un poquito con las instituciones, aquí se mencionaba también al principio en las presentaciones, especialmente en la de Mauricio, como algunos retos frente a la senda fiscal, conociendo ya el marco fiscal de mediano plazo, los riesgos de que no se cumpla con las reglas. Yo a ustedes los vi relativamente tranquilos, no escuché ningún comentario alusivo a estos riesgos de que llegáramos a no cumplir la regla fiscal. Entonces quería preguntarles a ustedes cómo están viendo ese panorama de mediano plazo. Ya sé que hicieron énfasis en la importancia del crecimiento económico, del manejo de la deuda, pero no veo que estén como digamos, o más bien veo que están tranquilos con esta nueva visión del marco fiscal, con el cumplimiento de la regla fiscal. ¿Es así? ¿Ustedes lo están viendo sin preocupaciones en los próximos años? Sí, la respuesta es sí. Yo creo que se ha hablado bastante de, para 2024, algunos ingresos que digamos, parecen poco probables de materializarse. Por ejemplo, el tema de los recaudación por litigios y que la DIAN va a aumentar significativamente los ingresos por fiscalización. Yo no diría que sea improbable, sino entiendo por qué la gente lo cuestiona, pero para empezar diría que no es imposible, ¿no? que de un año para otro el gobierno a través de la agencia tributaria recaude de manera mucho más significativa. Por ejemplo, El Salvador, luego de la pandemia, aumentaron la recaudación por fiscalización como 2 puntos del producto. O sea, hay ejemplos en América Latina. Pero más allá de eso, creo que si, digamos, los ingresos no se cumplen, el gobierno ya, por ejemplo, ahora que se les cayeron los ingresos petroleros, ellos recortaron el gasto, ¿no? En la adenda presupuestaria que aprobaron este año. O sea, se cayó el ingreso del petróleo, recortaron el gasto. Si no se materializa los ingresos de los litigios o la DIAN, yo creo que cortarían el gasto, porque han repetido incesantemente que tienen un compromiso fuerte con la regla fiscal. Yo lo veo de esa manera. ¿Tú, Diego y Joydeep, quieren agregar algo? No, yo creo que los retos fiscales han existido, los mencionamos antes. Esto no es actual, esto no es de la hora. Justificaron en una parte importante de nuevo la baja de la calificación por parte de algunas de las agencias calificadoras para la deuda del gobierno colombiano. Han existido y siguen estando presentes y son innegables. Y de nuevo creo que, para no llover sobre lo mojado, yo creo que complementaria a las políticas de manejo fiscal eficiente, de manejo del gasto y de política recaudadora, es importante encontrar herramientas para ayudar al crecimiento económico que ayuden a su vez a la recaudación. Es importante, un foco importante del gobierno en esa parte. Bueno, ahora, para aprovechar esta visión internacional también, quiero preguntarle a Joydeep y Alexander, ¿cómo están viendo ustedes el comportamiento de nuestra tasa de cambio del dólar frente al peso en el mediano plazo? Esa es una pregunta que nos hacen siempre a los economistas y que nunca sabemos cómo responder, solo José Ignacio creo que va a poder. Pero, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Ustedes creen que en Colombia sí está influyendo tanto el tema político para esta volatilidad mayor a lo que hemos estado viendo en el resto de economías similares, que esperan que sea una gran sorpresa, digamos,
para que se cambiara esa trayectoria que estamos viendo en este momento. ¿Cómo están viendo ustedes este movimiento? Si se atreven a hacer alguna análisis o reflexión al respecto. Alex, bueno, Joydeep, que no ha hablado, si quieres. Okay. Bueno, no puedo predecir la tasa de cambio, pero pienso que hay una percepción de tal vez en el corto plazo puede pasar cosas que pueden espantar un poco la gente, pero al fin y al cabo, Colombia es un país con una presidencia de 4 años y nada más. Es un país con instituciones que ya han bloqueado muchas iniciativas del presidente, pero han pasado también otras iniciativas del presidente. Entonces, pienso que tal vez en el corto plazo siempre hay causas para estimular más volatilidad, pero en el largo plazo, la percepción nuestra y la percepción, pienso que muchos inversionistas, es que es un país con pilares sólidos. Tal vez se necesita más construcción arriba, pero los pilares, los fundamentos no han desaparecido y no se van a desaparecer. Sí, nosotros sí tenemos una proyección del tipo de cambio a 4.500 para fin de año, debido a que es previsible, ¿no?, que cuando las tasas de interés bajan en Colombia y ese diferencial con Estados Unidos se comprime, eso es conducente a una depreciación de la moneda, ¿no? Eso es un factor fundamental detrás de los tipos de cambios, y creo que eso se va a dar en toda América Latina, ¿no? Los países que empiecen a bajar las tasas, ¿no? Nosotros esperamos que Chile este mes baje las tasas 50 puntos básicos, Brasil luego en agosto, Colombia en octubre, ¿no? Y si ese diferencial de tasas se comprime, eso debería ser conducente a una moneda más débil, ¿no? Históricamente es una relación que se da. Y bueno, sobre la política, yo creo que no solo en Colombia, pero en todos lados importa mucho la política para los activos financieros. Aquí, por ejemplo, les quería contar tal vez una de las economías que yo cubro es Ecuador. Ecuador, luego de que tuvo el programa con el Fondo Monetario, tuvo unas mejoras tremendas en la parte económica. Por ejemplo, en Colombia tenían déficits gemelos, ¿no? En Ecuador tenían superávits gemelos el año pasado, ¿no? Tenían superávit fiscal y de cuenta corriente, ¿no? Y el presidente Lasso y el presidente anterior, de hecho, también hicieron reformas que mejoraron la economía de manera muy importante. Por ejemplo, prohibieron que el Banco Central le preste dinero al gobierno, que fue una de las medidas más tóxicas que se hizo durante el periodo de Correa. Y creo que a pesar de todas esas mejoras, los bonos del Ecuador el año pasado, antes de que le hagan el juicio político al presidente Lasso, se negociaban a 40 centavos, ¿no? Y con una economía que estaba mucho mejor, pero que la parte política está influenciando los precios de los activos financieros. Y eso creo que aplica para todos los países. Bueno, aquí lo que vemos, y tú nos mostraste, es cómo pues no ha habido un éxodo de capitales y que los mismos colombianos, a pesar de que todos los días criticamos tanto, sí estamos confiando todavía en nuestro país. Eso es muy positivo. Vemos también los datos, por ejemplo, de inversión extranjera directa, que sigue rompiendo récords históricos, siguen llegando los recursos muy concentrados todavía al sector minero energético, al sector de hidrocarburos, y hay todavía proyectos que siguen atrayendo inversiones. Y aquí me voy a Diego nuevamente para que nos digas un poco en ese tema de infraestructura que también nos mencionó, ¿cuándo vamos a poder empezar a ver los proyectos de 5G en construcción? ¿Cuál es esa barrera? ¿Qué proyectos son los que están siendo más atractivos en este momento? ¿Y cómo ven ustedes el panorama de la infraestructura? Claro que sí. De pronto un poquito de contexto. BlackRock en la región de América Latina ha invertido tiene invertidos en este momento cerca de unos 2.000 millones de dólares en activos privados, real estate, private equity, principalmente infraestructura. En infraestructura desde un par de fondos que gestionamos desde México con una vocación para invertir en el equity de infraestructura a lo largo de la región, y en Colombia con un par de fondos locales que prestan recursos a proyectos de infraestructura en Colombia exclusivamente.
En términos de equity en Colombia, estamos en un par de carreteras, inversiones de alrededor de unos $100 millones, y en términos de deuda tenemos estos fondos que de nuevo prestan dinero a los proyectos de infraestructura, sumándolos los dos por el orden de los 3.5 billones de pesos. Y lo que hemos visto es que después de que a comienzos de año, por diferentes incertidumbres alrededor del sector de infraestructura, para quienes no son demasiado conocedores del tema les puede sonar chino esto, pero hubo unas incertidumbres alrededor del tema de infraestructura con los contratos de concesión, el DR8, el tema de los peajes, que hicieron que la financiación de los proyectos y los cierres financieros se detuvieran. La verdad es que esos cierres financieros, posterior a la solución estructural, digamos, de esas dudas y de esas nubes que existían sobre el contrato, comenzaron a cerrar nuevamente. Entonces, hemos visto cómo estos proyectos de cuarta generación están avanzando bastante en construcción, los de quinta generación están financiándose, los proyectos existentes están encontrando mecanismos importantes de financiación. Yo creo que, de nuevo, el llamado es a que sigamos nutriendo y enriqueciendo ese pipeline de proyectos para que ese capital, una vez que terminen estas fases constructivas, pueda reciclarse y pueda reinvertirse en proyectos de infraestructura aquí mismo, y no que esos capitales eventualmente tengan que buscar otras jurisdicciones para buscar proyectos. Acá tenemos todo diseñado para seguir siendo exitosos y tener una herramienta de crecimiento económico por medio de este sector. Bueno, y en esa misma línea para Joydeep, que estaba mencionando la importancia del crecimiento económico como clave para de pronto mantener, digamos, la perspectiva o pasar a una perspectiva positiva y recuperar el grado de inversión junto con la consolidación fiscal. Quería preguntarle, también me mencionó la importancia de la credibilidad del ministro. ¿Cómo ve el manejo que se le está dando en este momento en general, no solamente a las finanzas, sino también a la deuda pública que está pesando tanto en esa ponderación que hacen ustedes de la calificación de riesgo? ¿Cómo puede o qué le preocupa, si hay algo de ese manejo, qué aspecto para destacar que pueda afectar ese ajuste fiscal que se ha venido mencionando? O del otro lado, si no quiere solo meterse en el lado fiscal, qué riesgos para mantener un crecimiento, para volver a ese crecimiento cercano al potencial del 3%, el crecimiento moderado que ha tenido Colombia, está viendo, y en comparación tal vez también con otros países similares, Joydeep. Sí. Bueno, en cuanto al manejo de la deuda, bueno, no tenemos preocupaciones con las prácticas y el perfil de la deuda, y pienso que ha habido una continuidad en el profesionalismo y competencia de la gente que maneja la deuda. En cuanto a tasa de crecimiento económico, bueno, hay varios escenarios y hay extremos de auge de inversión privada y también un colapso de inversión privada, pero para mí lo importante es el sector privado colombiano no está invirtiendo tanto como puede invertir, obviamente por incertidumbre en unos lugares, miedo o falta de confianza en el presidente y el gobierno. Pero también hay inversión del sector privado, no es que hay un colapso de la inversión. Inversión extranjera directa, eso es muy sorprendente. Los niveles que se han alcanzado, dice que, bueno, hay extranjeros que perciben oportunidades en unos sectores y están dispuestos a gastar dinero. Entonces, para mí, el desafío sería cómo evitar un nivel de inversión privada doméstica en los años que vienen, cómo evitar un escenario de poca inversión, no un colapso, pero tampoco un crecimiento enorme, pero bastante para sobrevivir. Entonces, en lugar de crecer a 3.5%, el país crece 2.5, 2.6, que no es un colapso, pero la secuela de falta de crecimiento es obvio en la recaudación de tributación y otros ingresos del gobierno. La mejor reforma
fiscal es más crecimiento económico, porque uno gana dinero sin hacer nada. Y eso es mi preocupación, en qué medida hay vislumbra una posibilidad de estancamiento en la inversión privada doméstica durante los años que vienen. Yo no sé, no es una proyección y tenemos proyecciones de crecimiento congruente con la calificación de 3%, sino más, que depende de una recuperación de la confianza. Pero esto es tal vez mi punto de interrogación en cuanto al vínculo entre el sector privado y el gobierno.